dejar un tiempo al final de la sesión y de igual manera que estemos vigilando que nuestro micrófono esté apagado para que podamos fluir con normalidad en nuestro webinar. Como pueden ver, y dando inicio a partir de este momento en nuestra pantalla, estamos viendo el título de nuestro webinar: Implementación de planes de acción de calidad acústica en las ciudades. Me presento, mucho gusto, mi nombre es Juan Camilo Rodríguez, soy ingeniero de sonido, magíster en ingeniería acústica, y en representación de la empresa AAC Centro de Acústica Aplicada Colombia, en esta noche estaré exponiéndoles el tema. Como lo repetí, el objetivo es hablar sobre la implementación de los planes de acción de calidad acústica de acuerdo a la ley 2450 del 2025, vigente desde el 4 de marzo de este año, y darle un enfoque de usar esta obligación legal como una oportunidad para buscar la mejora de nuestras ciudades y finalmente pues la mejora de la calidad de vida de las personas. Inicialmente, el contenido o la agenda de hoy es ambiciosa, pero es importante. Sí, empezaremos estableciendo el porqué de esta ley, que es un nuevo paradigma de ruido. Analizaremos en detalle los plazos y exigencias de la ley 2450. Luego dedicaremos una parte importante para la herramienta más poderosa que tenemos, que es el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, y cómo armonizarlo con la gestión acústica. Presentaremos una metodología paso a paso para diseñar un plan de acción efectivo y hablaremos de algunos casos de éxito que ha desarrollado la empresa AAC Centro de Acústica Aplicada en Vitoria-Gasteiz, en España, y aquí en Colombia, Manizales y Medellín. Y finalmente concluiremos con las claves para transformar este requisito en una ventaja competitiva para los territorios. ¿Sí? Como lo decía el título, usar una obligación legal como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas. Y bueno, aquí constantemente estaré admitiendo a las personas que se vayan agregando. Les voy pidiendo el favor de que silencien sus micrófonos. Y de igual manera yo los puedo silenciar. Listo. Continuamos. Para empezar, vamos a ser claros. El ruido ya no es una simple molestia. La ley 2450 lo ha dejado claro, que es un contaminante con impactos directos y medibles en la salud pública. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, es contundente al respecto. En sus guías de ruido ambiental para la región europea de 2018 lo cataloga como uno de los principales riesgos para la salud. Y también tiene un tema importante en cuanto a efectos económicos, que ya lo vamos a ver. Los efectos van mucho más allá de la incomodidad. Estamos hablando de un aumento en el riesgo de cardiopatía isquémica, hipertensión, trastornos graves del sueño, tinnitus y un alto nivel de molestia que afecta la salud mental y el bienestar en general. ¿Sí? La propia ley 2450 en el artículo 3 lo reconoce como un factor que impacta la salud, la calidad de vida y que implica un riesgo para la salud pública. ¿Sí? Aquí en la gráfica es un pantallazo tomado de la guía de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de la guía del 2018, donde dice que se considera una exposición crónica al ruido de tráfico, niveles por encima de 53 decibeles en el indicador LDEM. ¿Sí? A partir de ese nivel ya se consideran que hay efectos adversos para la salud. Y también la OMS estima que se pierden al menos 1 millón de años de vida saludable cada año debido a la problemática del ruido en Europa. Por eso la nueva ley no es un capricho, es una respuesta necesaria y urgente a un problema de salud pública de primer orden. Continuando con el desarrollo de las implicaciones del ruido en la salud y también en la economía,
en el documento de la OMS del 2018 se hizo un ejercicio para cuantificar las pérdidas de dinero debido a problemas de salud y de evaluación de propiedades por temas de ruido, por afectación por ruido. ¿Sí? Haciendo ese mismo ejercicio en Colombia, que nosotros aquí en la empresa lo hicimos, ¿sí? Lo hicimos ayudados con una inteligencia artificial, da un costo en pérdidas anuales de 4.24 billones de pesos, ¿sí? Y en cuanto a afectaciones por salud en las personas, y un costo, una pérdida anual en temas de desvalorización de propiedades de 1.13 billones. ¿Sí? Este ejercicio está bien documentado en el artículo que acabamos de publicar en la página de AAC Centro de Acústica Aplicada Colombia. Lo pueden ver ahí en la sección blogs o en nuestras redes sociales. Ahí está con todo detalle pues el cálculo. Es interesante hacer este ejercicio porque lo que no se cuantifica en términos económicos no se le da finalmente las prioridades necesarias. ¿Sí? Entonces, como lo podemos ver, pues el ruido es un tema importante que requiere la atención debida del caso. Después de la contaminación atmosférica, la contaminación por ruido es la más importante y pues, la que más impacto en términos de cantidad de personas tiene. Ahora analicemos los plazos que establece la ley 2450. Son claros, son no prorrogables y nos obligan a actuar con celeridad. Aquí estamos viendo en nuestra gráfica, aquí tenemos una especie de línea temporal, ¿sí? Y dice en el artículo 10 de la ley 2450, si hago pausas es porque estoy admitiendo persona, dice la ley 2450 en el artículo 10, dice los municipios y áreas metropolitanas con más de 100.000 habitantes deben tener formulado e implementado su plan de acción de calidad acústica en 18 meses desde la publicación de la ley. La ley fue publicada el 4 de marzo del 2025. Esos 18 meses se cumplen más o menos en septiembre del 2026 y allá hay un plazo inicial para que todos los municipios con más de 100.000 habitantes tengan formulado su plan de acción de la calidad acústica. Pero, importante, el parágrafo 1 del artículo 10 dice que no solamente los municipios que superen los 100.000 habitantes, sino que todos aquellos que tengan aún una población menor a 100.000 habitantes, pero tengan problemáticas de contaminación acústica, también deben implementar planes de acción de calidad acústica. De una manera indirecta, se está involucrando a todos los municipios de Colombia. ¿Sí? Pues no está muy claro qué significa tener problemáticas de contaminación acústica o cómo se demuestra, pero una queja ya contaría como un problema de contaminación acústica. Hay quejas de ocio, entonces ya hay una problemática, ya hay que hacer un plan de la calidad acústica, de acción de la calidad acústica. ¿Sí? Siguiendo en este flujo de tiempo, el artículo 7, en paralelo, dice que el gobierno nacional, a través de los ministerios de Ambiente y Salud, tiene esos mismos 18 meses para actualizar toda la reglamentación técnica. En otras palabras, si hablamos de reglamentación técnica, estamos hablando aquí de la resolución 0627, que es la norma principal en estos momentos, que aún sigue vigente, que contiene pues la principal o el mayor contenido de regulación técnica que existe. El Ministerio de Ambiente y Salud tiene 18 meses a partir también del 4 de marzo de este año, ¿sí? Esto es vital porque establecerá los protocolos de medición, los criterios para los mapas de ruido y la sectorización acústica o zonificación acústica, que serán la base de nuestros planes. ¿Sí? Tercero, aquí tenemos en nuestra línea temporal, nuestro flujo temporal, perdón, este es el nexo directo con el ordenamiento territorial. Está en el artículo 8, parágrafo 4, que dice que una vez que se expida esa nueva reglamentación técnica, los municipios tienen un plazo de 12 meses para presentar ante sus consejos el proyecto de acuerdo que armonice su POT
con estas nuevas directivas. ¿Sí? Es decir, que cuando se haga la reglamentación, la respectiva reglamentación, es decir, la actualización de la resolución 0627, a partir de ese momento, o sea, estamos hablando de aproximadamente septiembre del año 2026, a partir de ese momento, todos los municipios tienen un plazo de 12 meses para crear su propuesta de POT que armonice, de POT, que armonice con la nueva reglamentación de ruido. ¿Okay? Como ven en la línea de tiempo, los procesos están encadenados y el tiempo es limitado. La inacción no es una opción viable. Les pido el favor a las personas que se van agregando que silencien sus micrófonos y al final dejaremos un tiempo de preguntas y respuestas. Listo, continuando. ¿Y qué debe contener el plan de acción? La ley 2450 es bastante específica y se alinea con las mejores prácticas internacionales, hay que decirlo. ¿Sí? Estos planes de acción de la calidad acústica contienen principios rectores, esto lo dice el artículo 2. El plan debe estar enmarcado en un enfoque de derechos, de salud pública y de desarrollo sostenible. No es un ejercicio puramente técnico, sino social y sanitario. Es algo que vemos en el texto de la ley 2450, que desde el primer párrafo hasta el final vamos a ver que introduce el concepto de calidad acústica. Es algo que hasta el momento este término no estaba contenido en ninguna ley, en ningún tipo de reglamentación nacional. La calidad acústica ya hace alusión de alguna manera a un tema, primero, pues de cumplir unos objetivos de calidad acústica o unos estándares máximos, pero también está haciendo alusión a un tema de confort y de salud de las personas, ¿sí? Incluso un tema de percepción subjetiva de que las personas se puedan sentir conformes, agradables en su entorno en cuanto pues al silencio o a la contaminación por ruido o contaminación acústica, ¿sí? También tenemos otro principio que es diagnóstico y evaluación. El artículo 7 de la ley 2450 dice que la ley exige explícitamente mapas estratégicos de ruido, la delimitación de zonas de protección acústica y la declaración de zonas acústicamente saturadas. Este es el diagnóstico sobre el que se construirán todas las acciones. Aquí tenemos dos figuras nuevas que aparecen en la ley 2450, que son las zonas de protección acústica y las zonas acústicamente saturadas, que ya lo veremos más adelante. También hablamos de la planificación y gestión. El artículo 10 dice que el plan debe contener medidas concretas de gestión, prevención, mitigación, evaluación y control. No basta con diagnosticar, hay que proponer soluciones viables. Que este es un enfoque que cambia frente a la legislación actual. La resolución 0627 digamos que es un texto normativo enfocado en el diagnóstico, ¿sí? Más no en la prevención, ¿sí? Y mucho menos la gestión. Entonces, eso es un cambio importante. Y este es otro cambio importante, que es la coordinación interinstitucional. ¿Sí? La ley entiende que el ruido es un problema transversal. Vamos a ir silenciando a las personas que se van agregando. Y, ok, la ley entiende que el ruido es un tema, es un problema transversal, ¿sí? Por lo tanto, el plan debe ser el resultado de un trabajo coordinado interinstitucional, ¿sí? Entre la alcaldía, con sus diferentes secretarías, planeación, ambiente, movilidad, salud, las autoridades ambientales como las CAR y la policía. ¿Sí? Veremos más adelante cómo se desarrolla. Esto está en los artículos 6 y 17. Aquí vamos a un punto crucial de los planes de calidad acústica, que es armonizar el POT con nuestro plan de calidad acústica, ¿sí?
Porque el error más grande de un plan de acción de calidad acústica es entenderlo como un documento independiente. El verdadero poder reside en la capacidad de este para influir y ser integrado en el plan de ordenamiento territorial. El POT es por definición la herramienta más poderosa para la prevención a largo plazo. Es mucho más eficiente y económico planificar una ciudad silenciosa que insonorizar una ciudad ruidosa. El objetivo es utilizar la planificación para evitar conflictos futuros y proteger el patrimonio sonoro que ya tenemos. Esto está claro. Quiero hacer énfasis que es mucho más eficiente y económico planificar una ciudad silenciosa que insonorizar una ciudad ruidosa. Eso debe estar súper claro. Y pues bueno, en este caso, en Colombia, que las ciudades, pues inicialmente y bueno, hasta ahora se siguen desarrollando sin tener en cuenta eh, criterios acústicos, criterios de confort acústicos, pues es mucho más difícil actuar cuando la ciudad ya está construida, cuando la carretera principal pasa por en medio de la zona residencial, ¿sí? Que en los futuros desarrollos, ¿sí? Entonces aquí se entiende pues que en las zonas que ya están, pues bueno, están con esa problemática, pero los futuros desarrollos sí deben planearse, incluso están sujetos las licencias de desarrollo, las licencias de construcción a estudios acústicos que prevean esta problemática. Eh, la pieza fundamental de esta integración entre esta armonización entre el POT y el plan de acción de la calidad acústica se llama la zonificación acústica o sectorización acústica. ¿Sí? Esta es la pieza fundamental. Este proceso consiste en dividir el territorio en áreas con distintos objetivos de calidad, es decir, límites de ruido según su uso del suelo. En otras palabras, una zonificación acústica es un mapa que le asigna a mi territorio un objetivo de calidad, ¿sí? O un límite o un estándar a cumplirse, ¿sí? No es un mapa de ruido, es un mapa de objetivos, de objetivos de calidad acústica. Aquí en nuestra pantalla estamos viendo, esta es una zonificación acústica que se desarrolló en Vitoria-Gasteiz, esta es la capital del País Vasco en el norte de España, y como lo que estamos viendo aquí en la imagen inferior derecha, es que, por ejemplo, las zonas color morado son zonas dice aquí, con predominio de suelo, es el sector B, predominio de suelo de uso industrial. Este morado oscuro que está más al norte son futuros desarrollos industriales. Todo lo que es azul claro, que esto queda aquí como en el centro de la ciudad, es un sector A, que es suelo residencial, y por ejemplo en color amarillo está recreativo y espectáculos, color rosado está docente, sanitario y cultural, y color azul oscuro es residencial futuro, es decir, futuros desarrollos residenciales. A cada uno de estos colores se le asigna un objetivo de calidad o un límite máximo o un estándar máximo a cumplir. Y por ejemplo, en este caso particular, los futuros desarrollos siempre van a tener 5 o 10 decibeles más exigentes que las situaciones ya existentes. ¿Sí? Esa es una estrategia que obliga a que los futuros desarrollos, valga la redundancia, se desarrollen o se construyan teniendo criterios de calidad acústica. ¿Sí? Es importante diferenciar zonas existentes de futuros desarrollos, ya lo dije. Es importante dejar claro que la zonificación acústica no es un mapa de ruido, es un mapa de objetivos. Es la declaración de intenciones de la ciudad. Así es como queremos que suene nuestro territorio. Este es el primer paso que deben dar los municipios. ¿Sí? Y para hacer una zonificación acústica no es necesario hacer mediciones ni modelos acústicos. Es suficiente con tener pues un mapa, con tener unos usos del suelo, unos usos de edificios bastante detallados, y con base a esa información pues se hace la zonificación acústica. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Una vez que tenemos el mapa de objetivos, que es la zonificación acústica, necesitamos una foto de la realidad. ¿Sí?
Y ahí es donde entra el mapa de ruido. El mapa de ruido, que es el que estamos viendo aquí a la izquierda, aquí están invertidos los títulos arriba. El mapa de ruido, como les decía, es una foto de la realidad. Es el diagnóstico inicial. Este mapa que estamos viendo aquí es este de la izquierda, es de Vitoria-Gasteiz igualmente. Sí, este es la zona centro. Y pues aquí lo que estamos viendo es que de acuerdo a los niveles de ruido ambiental existentes, pues se pinta el territorio de un color o de otro color. Sí, siendo, por ejemplo, los rojos y los azules, los colores relacionados a mayor emisión, mayor presencia de ruido ambiental, ¿sí? Los colores amarillos y verdes, pues menor intensidad o menores decibeles de ruido ambiental. ¿Okay? A la derecha tenemos el mapa de conflicto. ¿Sí? Lo que hace el mapa de conflicto es superponer el mapa de ruido con la zonificación acústica. ¿Sí? Me devuelvo un poquito. Tenemos la zonificación acústica, que es nuestro mapa de objetivos. Después tenemos nuestro mapa de ruido, y cuando se restan esos dos mapas o se superponen, vamos a tener un mapa de conflicto que lo que nos presenta es la superación de esos estándares en el territorio y de esos objetivos de calidad, y pinta esa superación con diferentes colores. En este caso aquí, si vemos la paleta, el 0 es verde claro, perdón, entre 0 y 1 es verde claro, verde oscuro es más de 1 decibel, amarillo es más de 2 decibeles, ¿sí? Y por ejemplo el rojo ya es más de 5 decibeles, ¿sí? Nos pinta sobre el territorio la superación frente a los objetivos de calidad, ¿sí? Ok, bueno, aquí este es un mismo ejemplo de que hemos venido desarrollando de Vitoria-Gasteiz. Este mapa de conflicto es la herramienta definitiva para la toma de decisiones. Nos dice dónde actuar primero, dónde el impacto en la salud es más grave y dónde la inversión pública será más efectiva. Y vamos a hablar aquí de un caso de éxito, pues en realidad ya venimos hablando, que seguimos aquí con el ejemplo de Vitoria-Gasteiz, que está al norte de España, en el País Vasco, es la capital del País Vasco. Vitoria-Gasteiz fue denominado en el año 2012 como capital verde de Europa, y pues el componente ruido es un componente entre varios. También está el tema de calidad del aire, ¿sí? El tema de emisiones atmosféricas y bueno, y otros criterios, movilidad sostenible, en fin, ¿sí? Pero una de las grandes componentes que pesó para esa denominación fue el componente ruido. Si vemos aquí a la derecha, eh, vemos el mapa de Vitoria-Gasteiz y las zonas verdes. Este es un mapa de zonas tranquilas urbanas. Las zonas verdes son zonas que en la zonificación acústica se han denominado como zonas tranquilas. Sí, en este caso, pues según la legislación española, una zona tranquila es una zona que en la noche no supera los 45 decibeles y en el día no supera los 50 decibeles. Sí, entonces esas zonas se identificaron en el mapa de ruido, porque en el mapa de ruido no solamente se identifican las zonas que están en conflicto, sino que también se deben identificar las zonas tranquilas. Y una vez que se identifican, pues esas zonas tranquilas se deben proteger, ¿sí? Vitoria-Gasteiz nos enseña que la gestión del ruido no solo es reducir lo malo, sino proteger lo bueno. ¿Sí? Esta ciudad tiene un enfoque, esos estudios en prevención y puesta en valor de la tranquilidad. Ese es algo que está haciendo énfasis la ley 2450, que dice que hay que proteger lo que tiene ya un valor en cuanto al silencio y a la calidad acústica, ¿sí? El concepto clave aquí son las zonas tranquilas, como les dije, han identificado, cartografiado y protegido legalmente. Esos espacios son declarados como zonas tranquilas, donde la calidad acústica se considera alta, ¿sí? Esta ciudad ha construido un anillo verde alrededor, pues, del casco urbano como tal.
Les comento un poco brevemente. Esta ciudad, para llegar a este punto, AAC Centro de Acústica Aplicada ha venido trabajando con ellos desde el 2003. ¿Sí? En el primer mapa de ruido que se hizo en el 2023, el porcentaje de población expuesta por encima de 55 decibeles en la noche, que es el estándar máximo permisible u objetivo de calidad, en este caso en la legislación española, había un 39% de población expuesta a estos niveles de ruido. Cuando en una ciudad inicialmente se va a hacer un estudio, es natural, un estudio acústico, es natural que los porcentajes de población expuesta en el periodo nocturno por encima de 55 decibeles o 50 decibeles, que es el caso colombiano, de acuerdo a la resolución 0627, es normal tener porcentajes de población expuesta por encima del 50%. En ciudades grandes como Medellín se esperaría aún mucho más. En este caso, en esta ciudad dio del 39%. Se hizo el mapa de ruido en el 2003, se diseñó un plan de acción de calidad acústica que se comenzó a implementar. Después, en el 2005, se volvió a hacer el mapa de ruido por AAC y el porcentaje bajó a un 35%. Después, en el 2011, bajó a un 18% y después, en el 2017, bajó a un 6%. Esta bajada de un 39% a un 6% es el resultado de una evaluación y una serie de actuaciones progresivas a lo largo de los años en una ciudad. Aquí en Colombia tenemos una problemática particular, y es que no hay una estandarización de las metodologías de diagnóstico, de elaboración de mapas de ruido. Entonces, en el 2003, dando un ejemplo, puede hacer un consultor X un mapa de ruido, y en 4 años después hace otro consultor el mismo mapa de ruido y le da unos resultados totalmente diferentes. Y como no hay esa comparabilidad o ese estándar a la hora de realizar estudios, mapas de ruido, pues entonces no va a ser posible mirar si hay una mejora progresiva o lo contrario, o hay una desmejoría progresiva, ¿sí? O qué pasó entre un año y otro año. Como les voy a mencionar en unas diapositivas más adelante, en Medellín, por ejemplo, en el año 2014, AAC hizo el mapa de ruido de Medellín y dio un porcentaje de población expuesta en el periodo nocturno por encima de 50 decibeles del 80%. ¿Qué pasó? En el año 2018, otros consultores hicieron el mismo mapa de ruido y aplicaron otra metodología, y el porcentaje de población expuesta pasó de un 80%, pasó a un 10%. ¿Sí? Entonces hay ¿qué fue lo que pasó en realidad? ¿Se redujo el ruido en un 70%? No, simplemente que se aplicó otra metodología, y lo cual no nos permite, pues, ver esta evolución. ¿Sí? Para concluir este caso de éxito, las principales acciones encaminadas a la mejoría de la calidad acústica aquí en esta ciudad en específico se enfocaron en, en la incentivación de una movilidad sostenible, es decir, incentivación de uso de transporte público silencioso, transportes como buses eléctricos, ferrocarril eléctrico, incentivo de uso de rutas de bicicletas, de ciclovías, sí, por ese lado, y desincentivar el uso del transporte privado, peatonalización de zonas de zonas ruidosas donde hay muchos pasos de vehículos. Se peatonalizaron muchos sectores en el casco urbano, y se introdujeron varias zonas donde se reducen la velocidad de los vehículos, y por este estilo. ¿Ok? Resultado, reconocimiento como capital verde europea y mejora de la calidad de vida. Listo, entonces pasando a otro caso de éxito, aquí en el mapa de ruido de Manizales 2019, este mapa, o más bien este estudio, ¿sí?
nos ofrece una lección de estructura y método. Allí el plan de acción se diseñó con 4 líneas de actuación muy claras, como se puede ver aquí en la tabla. Estructura y gestión. A partir del estudio, pues se diseñó que el plan de acción, lo primero que debe crear es una mesa para la evaluación del ruido o una mesa de ruido. Otra línea sería la mejora de la evaluación, completar mapas y perfeccionar la metodología. Una tercera línea, mitigación del ruido ambiental, priorizar acciones de control en tráfico, industria y ocio. Y una cuarta línea que es prevención y protección, prevenir nuevos focos y proteger las zonas tranquilas. ¿Sí? La lección, pues, o el caso de éxito de este estudio fue que se elaboró un plan estructurado, se asignaron responsables claros, plazos y acciones concretas, ¿sí? Y pues todo esto administrado o coordinado por una mesa de ruido. Y pues como lo comentaba, el estudio se hizo de esta manera. Digamos que el siguiente estudio a los 4 años posteriores no sabemos quién lo hizo y no sabemos qué metodología hizo. Entonces, digamos que ahí ya se entra a las limitaciones que tiene la normativa colombiana, así que dependiendo del consultor de turno o el que se gane la licitación, pues va a aplicar una u otra metodología. Y las metodologías no van a ser comparables, a menos que un mismo consultor haga todos los mapas de ruido durante un periodo de 20 años o 25 años, como fue el caso de Vitoria-Gasteiz. ¿Sí? Terminamos aquí hablando con el caso de Medellín. Medellín 2014 en este caso, por su escala metropolitana, nos enseña la importancia de humanizar los datos. Aquí, ¿cuál fue la diferencia con el estudio del mapa de ruido de Medellín? Que, bueno, más allá de los datos de decibeles y de mapas de conflicto y mapas de ruido, la pregunta clave es ¿a cuántas personas afectó el ruido? ¿Sí? Este estudio permitió obtener unos porcentajes de población expuesta a unos valores, en este caso 65 decibeles en el día y 50 decibeles en la noche. Aquí hay que tener algo presente y es que estamos en el año 2014. En el año 2014 o para el año 2014, este fue el primer mapa de ruido que se hizo en Colombia con esta metodología, ¿sí? Mapa hecho por AAC. Metodología que se basa pues en los métodos de cálculo, lo que llama la ley 2450, un mapa estratégico de ruido. Antes de este mapa, los mapas en Colombia se hacían a partir de mediciones y una rejilla de puntos de mediciones o monitoreos, y posteriormente esas rejillas, a partir de la rejilla se hacía una serie de interpolaciones y se creaba pues un mapa de ruido de una ciudad, pero el mapa era más bien una representación de unos puntos y alrededor de esos o sobre esos puntos una serie de isófonas que eran muy poco representativas del comportamiento acústico. Si vemos aquí el mapa en la imagen superior derecha, las principales vías que atraviesan Medellín son las que más nivel de ruido ambiental tienen y, y lo cual es representativo del comportamiento acústico. ¿Sí? Estas son fuentes de emisión lineal, las carreteras, las calles son fuentes de emisión lineal y por lo tanto pues así se debe ver la emisión de ruido en estos puntos. ¿Sí? Como les decía, ese dato ya se los di. En la noche, para Medellín dio un 89% de población expuesta a niveles mayores a 50 decibeles para zonas residenciales, que es lo que dice la resolución 0627. ¿Sí? En Bello dio el mismo 89% y en Itagüí prácticamente en los 3 municipios dio este mismo valor. Y también aquí hay que tener algo claro, y es que este mapa se hizo con la información que estaba disponible en ese entonces y bueno, y se convirtió en, digamos, lo que en referencia a nivel nacional para los siguientes estudios. Después de todos estos casos de éxito, vamos pues a lo práctico. Aquí surge la pregunta, ¿cómo comenzamos a construir nuestro propio plan? El primer paso no es técnico, es organizacional, ¿sí? Aquí tomemos nota
La ley 2450 es explícita en su artículo 6 sobre los responsables. Se debe crear una mesa o comité interinstitucional del ruido. Esta mesa debe incluir como mínimo a representantes de planeación, representantes de ambiente, para liderazgo técnico y la coordinación, representantes de movilidad, representantes de salud, representantes jurídicos o asesores jurídicos, obviamente las CAR, un representante de las CAR y la comunidad. La comunidad es un actor importante como veedor y finalmente también como un actor pues que de acuerdo a la cultura que tenga la comunidad, el ruido va a ser más fácil o no de controlar. ¿Sí? Estos actores son claves para crear esa mesa de ruido. Este es el paso número 1. Si lo ves, aquí no hay, todavía no hay que hacer mediciones, no hay que hacer mapas de ruido, no hay que hacer inversiones económicas cuantiosas o importantes. Esto es algo que ya se tiene y ya pueden ir adelantando los municipios que, cuyos representantes están aquí en este webinar. ¿Sí? Posteriormente, paso número 2. Pasamos aquí del diagnóstico a la estrategia. En el paso número 2, con el equipo conformado, el siguiente paso es el diagnóstico técnico. Para esto, ¿qué hay que hacer? Número 1, realizar la zonificación acústica de nuestro territorio. Como les dije, es un mapa de objetivos de calidad acústica, según el uso del suelo. Aquí tenemos, bueno, el ejemplo ya lo pasamos, ¿sí? De todas maneras lo vuelvo a mostrar. Este es una zonificación acústica y aunque en estos momentos no hay una guía técnica, no hay una guía técnica, no hay un paso a paso de cómo hacer una zonificación acústica, porque pues surgirían preguntas como que, bueno, ¿qué tan detallada debe ser esta zonificación acústica? ¿Qué vamos a hacer con las zonas de alta mixtura? Que eso es algo que abunda, pues aquí en Colombia, zonas de alta mixtura, donde en un mismo edificio de diferentes pisos, cada piso tiene un uso, un uso diferente, ¿sí? Eso todavía no se tiene claro, pero esto está pendiente pues de la actualización de la resolución 0627. Sin embargo, es algo que ya se puede ir adelantando y con base a cómo queremos que nuestra ciudad suene, ¿sí? O cómo sea la calidad de nuestra acústica, hacemos la zonificación acústica. Recordemos que en la zonificación acústica nosotros estamos planeando cómo va a sonar nuestra ciudad, ¿sí? Segundo paso, aquí ya iré al tema de realizar los mapas estratégicos del ruido. Para este punto, pues lo recomendable es que se hagan estudios serios, estudios que tomen en cuenta el estado del arte internacional. En estos momentos hay más de 10 métodos de cálculo diferentes en los software de modelación, por ejemplo en Soundplan o en Cadna. Cualquier modelador cuando va a crear un mapa de ruido, ahí tiene un listado de métodos de cálculo y de acuerdo al método de cálculo que use, le va a dar algunos resultados u otros. ¿Sí? Le va a dar resultados más, llamémoslo así, más, van a dar resultados o sobreestimados o subestimados. Aquí la recomendación es ir por los métodos de cálculo que ante la ausencia de información y ante la ausencia de un método de referencia nacional, ir por los métodos de cálculo que tiendan a sobreestimar los niveles de ruido, porque es mejor, repito, ante la ausencia de información es mejor sobreestimar que subestimar, porque estamos hablando de la salud de las personas, ¿sí? Y si no tenemos claridad en este momento normativa, pues entonces es mejor que nos dé un 80% de población expuesta que nos dé un 10% de población expuesta, ¿sí? Que, que ese 10% puede modificarse en cualquier momento que entre una nueva normativa colombiana usando un método de cálculo que suba los niveles de ruido, ¿sí? Y aquí hay un punto importante y es que
esto es algo innovador y algo que ya se ha comenzado a hacer en Europa, en España, y que AACE ya lo ha venido haciendo, que son los mapas de ruido de ocio. ¿Sí? Los mapas de ruido de ocio pues, no son el objeto del presente webinar porque nos extenderíamos mucho, pero un mapa de ruido de ocio también es similar a un mapa de ruido, mapa estratégico de ruido, pero sobre el territorio nos va a pintar los focos de ruido de ocio, discotecas, restaurantes, todo el tema de ocio nocturno, de eventos, ¿sí? Que son focos de ruido que en estos momentos no están contemplados en los mapas estratégicos de ruido. Y esa es una de las principales quejas de la comunidad, que los mapas estratégicos de ruido no están teniendo en cuenta el ocio nocturno, que es uno de los focos de ruido más molestos, el ocio nocturno, ¿no? Y bueno, una vez hechos estos mapas, que son los que nos presentan el diagnóstico sobre el territorio, vamos a crear el tercer paso, nuestros mapas de conflicto, para identificar y priorizar las zonas de intervención. Este proceso técnico es la base sobre la que se construirán las acciones. ¿Sí? Nuestro mapa de conflicto nos va a permitir identificar las zonas de saturación acústica y con base pues a esos niveles que estén siendo sobrepasados, o sea, no es lo mismo una zona donde se están sobrepasando 15 decibeles o 10 decibeles que una zona donde se están sobrepasando 3 o 5 decibeles. Se le debe dar prioridad a las zonas donde hay más superación de los estándares máximos de calidad acústica. ¿Sí? Y el cuarto punto, pues recuerden que no solamente es identificar lo malo, sino también proteger lo que está bien. Si pongo el caso de ciudades como Medellín, donde hay varios zonas verdes o parques al interior de la ciudad, como el Cerro Volador, el Jardín Botánico, el Parque Juanes, el Pueblito Paisa, ¿sí? Todas esas zonas se deben identificar, ya sea por sus bajos niveles de ruido o porque deben protegerse. ¿Sí? Todo eso pues saldría del paso 2, que es el diagnóstico. Y al final les pido el favor de que anoten sus preguntas para al final responder las preguntas. Seguimos. Bueno, aquí quiero hacer un comentario. Es que se ha creado la expectativa de que los mapas de ruido son demasiado costosos. ¿Sí? Y si hablamos de los municipios con menos de 100.000 habitantes, muchas veces no tienen el presupuesto. Hay herramientas que simplifican mapas estratégicos de ruido, como mapas de ruido 2D, ¿sí? O mapas de ruido con aforos aproximados, que son una herramienta inicial de diagnóstico. ¿Sí? Lo importante aquí es hacer un diagnóstico con las herramientas que se tienen a la mano, ¿sí? Y no esperar a, a tener pues el gran presupuesto para comenzar a diagnosticar. En este punto también de pronto surge la pregunta sobre las mediciones o los monitoreos, ¿no? Aquí pues estamos hablando de mapas de ruido, de modelos. ¿Dónde están las mediciones? Ya lo vamos a ver más adelante, pero las mediciones no son el instrumento ideal para diagnosticar un territorio. ¿Sí? Las mediciones se usan más para diagnosticar focos, no para diagnosticar, para supervisar y vigilar focos de ruido que son demasiado variables, como cuáles, como el ocio nocturno. ¿Sí? Ese es por ejemplo, al lado de una discoteca o una zona que tenga alta afluencia de ocio nocturno, entonces ahí sí es útil poner una estación de monitoreo, pero de lo contrario, el territorio se debe diagnosticar y sacar esa foto a través de un mapa estratégico de ruido. ¿De qué herramientas hablo? Estamos hablando de software de modelamiento de ruido, pero muchas veces, como Soundplan, como Canva, pero muchas veces lo que encarecen lo que encarece estos estudios es el levantamiento de la información.
Sí, es levantar aforos, levantar toda la data, levantar edificios 3D, levantar las curvas de nivel, grandes cantidades de cálculos, y eso es lo que encarguece muchas veces estos estudios. Entonces se puede simplificar, ¿sí? Yendo a estudios 2D, yendo a foros aproximados, ¿sí? Y con esto puedes comenzar a hacer mapas de ruido simplificados, pero acordes a la realidad, a la realidad acústica. Hay un teorema en mapas de ruido, y es que un mapa de ruido no debe dar sorpresas. Un mapa de ruido debe darnos lo que se espera de ruido. ¿Sí? Cuando estamos en medio de una ciudad muy ruidosa y tenemos un mapa de ruido que nos dice que la ciudad es muy silenciosa, que hay porcentajes de población expuesta muy bajos, pues entonces ahí hay una bandera roja que hay que ponerle cuidado. ¿Sí? Pero básicamente, y como les decía, ante la ausencia de información o ante la necesidad de simplificar las metodologías, pues es mejor sobreestimar niveles de ruido que subestimar. Tercer paso, mitigación y prevención. En este paso, pues una vez que se han identificado las zonas con conflicto, pues se van a definir medidas puntuales correctoras. Por ejemplo, en cuanto, vemos un ejemplo, hay una avenida residencial donde se supera por más de 10 decibeles esa zona, está superando por más de 10 decibeles el objetivo de calidad acústica, pues entonces en ese punto se pueden implementar medidas como reducir la velocidad, si es una zona de 60 kilómetros por hora, reducirla a 30 kilómetros por hora, reducir el tráfico, eh, por ejemplo, creando vías paralelas. ¿Sí? Eso es algo que han venido haciendo las ciudades, que crean una circunvalar para que todos los vehículos pesados y la cantidad de vehículos que viajan entre ciudades no tengan que ingresar a la ciudad. Peatonalizar, ¿sí? Eso es una herramienta muy eficiente para bajar los niveles de ruido, peatonalizar, y no solamente baja los niveles de ruido, sino que también tiene otras mejoras en temas de urbanismo, de turismo, de cosas similares, ¿no? Instalar barreras acústicas, hay otras medidas como asfaltos fonoabsorbentes. Bueno, esto es algo pues que son ideas de medidas correctoras que se pueden implementar para disminuir los niveles de ruido del tráfico. En cuanto, por Perdón, ¿qué ejemplo, son barreras acústicas? Perdón. sí, no hay problema. Una barrera acústica es una especie de pared, llamémoslo así, o de superficie vertical que se pone en los límites de las carreteras, en este caso. ¿Sí? Y entonces lo que hace esta pared, que tiene una altura de 2, de 3, de 4, hasta de 5 metros, ¿sí? Lo que hace es eso, es un efecto de barrera. Cuando el carro o el flujo de carros pasa por ahí y está emitiendo su ruido, las ondas acústicas salen contra la barrera, y pues esa barrera se interpone entre la carretera y las viviendas o receptores, ¿sí? Entonces esa barrera está creando una disminución de la afección por ruido, ¿sí? Dependiendo de los casos, ¿no? Eso es Okay. algo que se debe diseñar y se debe estudiar también. En cuanto, por ejemplo, al ocio nocturno, zona de bares y restaurantes, reforzar el control de emisiones, por ejemplo, aquí es estaciones de monitoreo continuo. Hoy en día hay un auge de lo que se conoce como mapas de ruido dinámicos, que es llenar una ciudad de estaciones de monitoreo para tener en tiempo real los niveles de ruido en ciertos puntos. Pero ¿qué pasa si esos puntos no se gestionan bien? O sea, tiene poco valor poner una estación de monitoreo continuo en un punto donde el mayor emisor de ruido es el tráfico, porque tú vas a mirar la variabilidad de esos datos y vas a darte cuenta que el tráfico se repite, tiene un patrón semanal que se mantiene a lo largo de todo el año, a menos que hayan eventos atípicos, ¿sí? Como una pandemia o de pronto un carnaval, pero del resto el patrón del tráfico se va a mantener a lo largo del año. Entonces, esa estación de monitoreo continuo, que es una gran inversión por los costos operativos, el procesamiento de datos, el costo de los equipos, las acreditaciones, en fin, tiene un costo económico bastante alto. Se está desperdiciando en ese caso. Esas estaciones deberían enfocarse más a monitorear o supervisar, por ejemplo, zonas de ocio. Ahí sí hay un valor importante.
¿sí? Por ejemplo, industria, zonas donde son peatonalizadas, entonces no hay tráfico y digamos que en esos puntos sí vale la pena poner estaciones de monitoreo continuo. Del resto, es mejor invertir en esa plática, en hacer un buen mapa de ruido, un buen diagnóstico y un buen plan de acción. Y más bien usar otro tipo de metodologías para crear mapas dinámicos de ruido, ¿sí? Promover diseños de terrazas que mitiguen el ruido, aislamiento acústico en locales, restricciones de horario del ocio nocturno, restricciones de uso del suelo. Es importante mencionar que la ley 2450 hace bastante énfasis en la incompatibilidad de ciertos usos de edificios, ¿sí? Actividades nocturnas, ocio nocturno, bares, discotecas, se comienzan a considerar incompatibles de acuerdo al uso del suelo. Y bueno, para declarar esa incompatibilidad, pues primero debe estar la zonificación acústica, ¿sí? Que ese es el paso número 1, ¿no? Y importante, nuevo desarrollo urbanístico, previo a aprobar licenciamiento, exigir fachadas con mayor aislamiento. Para poner un ejemplo rápido, hoy en día se sigan construyendo urbanizaciones muy costosas alrededor de principales vías. Si pongo el caso de Medellín, hay urbanizaciones que se están desarrollando al lado de la regional, ¿sí? Y, y se espera pues, que con la entrada en vigencia de la ley 2450, estos estudios urbanísticos, esas unidades residenciales futuras, tengan en cuenta temas de aislamiento en fachadas, reforzamiento de ventanas, ¿sí? Es un tema muy fácil de diseño acústico que la fachada con ventanas no quede mirando hacia la autopista, sino que quede mirando hacia el otro lado, que está la zona verde. Por ejemplo, eso se hace en un diseño acústico, ¿sí? Cosas tan sencillas como voltear las fachadas, ¿sí? O diseñar que las zonas de descanso, las habitaciones no queden en la zona cerca en la fachada más ruidosa, sino en la fachada más silenciosa. Crear barreras naturales, poner zonas de bosque tupido entre un emisor de ruido como una autopista y una unidad o una zona residencial. Tengo que decirlo que es bajo el aislamiento que tiene un bosque tupido, 1 o 2 decibeles en los mejores casos, pero esto tiene una sensación, una percepción psicológica de mejora. Estos bosques introducen cantos de aves, introducen el ruido del viento con las hojas, y esto es lo que se llama aquí incluir fuentes de sonido natural. Muchas veces una idea eficaz o una medida eficaz para mitigar el ruido en una zona que ya no se puede hacer nada es, por ejemplo, poner una fuente de agua, ¿sí? O poner un bosque que traiga pajaritos y cosas así por el estilo, ¿no? Y para terminar, eh, la pregunta es, bueno, ¿quiénes son los responsables? Esa era una de las grandes discusiones con la resolución 0627, porque se les daba las principales responsabilidades a las CAR y cuando la CAR quería hacer algo, hablando sobre todo de los planes de acción o planes de mitigación de ruido, ¿sí? Porque el mapa de ruido lo hacía la CAR, pero a la hora de implementar el plan de acción, eso involucraba demasiado a la alcaldía con sus secretarías. Recordemos que uno de los principales focos de ruido es el tráfico, entonces movilidad, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Planeación, y como la alcaldía no estaba responsabilizada de manera clara a través de una normativa, pues eh, se, hasta el día de hoy son poco eficaces los planes de acción de la calidad acústica o planes de mitigación de ruido, como se llaman en estos momentos, o descontaminación. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la ley 2450? Trata de solucionar esto. Por ejemplo, el artículo 8 en el parágrafo 4 dice, dentro de los 12 meses posteriores a la reglamentación de la política calidad acústica a que se refiere la presente ley, los alcaldes distritales y municipales presentarán un proyecto de acuerdo dirigido a realizar los ajustes correspondientes a los planes de ordenamiento territorial e instrumentos de planificación intermedia, encaminados a mejorar la calidad acústica en el municipio o distrito. Aquí se le está dando, en este y en otros artículos que los pueden revisar,
se le está dando la principal responsabilidad y el liderazgo a las alcaldías. A las alcaldías para diseñar, implementar y coordinar el plan de acción de la calidad acústica. ¿Sí? Aquí está, en esta imagencita está el alcalde con sus diferentes secretarías, Secretaría de Planeación, con los POT, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Movilidad. Ellos son los que hacen la zonificación acústica y con apoyo y asesoría de las CAR. ¿Sí? Las CAR siguen estando, pero con un tema más de apoyo y asesoría técnica. Y también pues las otras instituciones como los constructores, la comunidad, la industria y la policía con el tema de sanciones, ¿sí? Y de supervisión. Es importante aquí que la comunidad también tenga un papel muy activo como veedores, porque recordemos que hay varias cosas que todavía están en juego. El tema de la actualización de la reglamentación. Si de aquí a septiembre del 2026 no se ha actualizado la resolución 0627, vamos a estar ya con los primeros problemas. Entonces la ciudadanía tiene que estar ahí haciendo veeduría y presión continua. ¿Sí? Por ejemplo, aquí el artículo 14 dice que las alcaldías son las responsables de autorizar las actividades artísticas, culturales y demás espectáculos públicos de las artes escénicas generadoras de ruido que pueden afectar la convivencia. En conclusión, a las alcaldías se les da la mayor responsabilidad y la responsabilidad del liderazgo, ¿no? Y para terminar, este tema de la ley 2450 y la obligatoriedad de implementar planes de la calidad acústica, no hay que verlos como un gasto, hay que verlos como una inversión. Primero, recordemos que en la diapositiva 3 vimos el gasto público que genera las problemáticas de salud y desvalorización de las propiedades, ¿no? Salud de las personas y desvalorización de las propiedades. Y segundo, un municipio, hablemos aquí de la calidad de vida, un municipio que gestiona su ambiente sonoro es un mejor lugar para vivir. La OMS en su guía del 2009 recomienda un objetivo de 40 decibeles en la noche para proteger la salud pública. Acercarse a ese ideal es una meta de bienestar. ¿Qué pasa cuando llegamos a ese ideal? Las zonas tranquilas se cotizan a la alza, comienza a haber una valorización inmobiliaria. Un caso rápido, Parques del Río en Medellín. ¿Sí? Antes de Parques del Río, esa zona de Conquistadores era una zona muy ruidosa, ¿sí? Y pocas personas, yo que he vivido en Medellín, no me pareció una zona apetecida para vivir, no me gustaba, pero a partir de que se construyó Parques del Río, esa zona automáticamente se desaparecieron como 20 decibeles del ambiente. ¿Sí? Esa zona se valorizó de una forma increíble y se ha vuelto uno de los lugares más atractivos para vivir y para estar. ¿Sí? En línea con eso, también viene un turismo sostenible, ¿no? Porque se promocionan paisajes sonoros y rutas tranquilas como atractivo turístico. Y finalmente, la gobernanza moderna. Cumplir con esta ley de forma proactiva posiciona a su administración como un referente de gestión moderna y preocupada por el ciudadano. Aquí está todo el tema de ciudades verdes. La ley 2450 va de la mano con la ley de ciudades verdes, que tienen el mismo espíritu y se complementan. De hecho, hay un dato, la ley de ciudades verdes obliga que en un plazo, si no estoy mal, de 18 meses, el Ministerio de Vivienda tiene que sacar un catálogo acústico de elementos constructivos, ¿sí? Para que las edificaciones se comiencen a construir teniendo en cuenta criterios de aislamiento acústico y criterios de confort acústico, ¿sí? Básicamente eso es, actuar ahora, diagnosticar, planificar, coordinar y comunicar, ¿sí? Entonces, si tienen preguntas, pues voy a abrir un espacio de 10 minutos. Voy a comenzar con las que están aquí en el chat. Y por aquí preguntan, ¿esos son decibeles ambientales en calles?
Sí, son decibeles ambientales en calles. Una autopista principal, los niveles de ruido ambiental fácilmente están entre 80 y 90 decibeles. En la regional, en la autopista norte, en la 33, aquí en Medellín, es fácil tener esos niveles de ruido. Eh, ¿Hay algún ejemplo de limitar la movilidad de vehículos a motor de combustión en determinados horarios nocturnos? Personalmente, conozco medidas donde se reduce la velocidad. Eso también va a un tema ligado por la cultura, pues porque aquí en Colombia puede aparecer el letrero de 30 kilómetros por hora, pero si no hay una cámara, eso es muy difícil que se cumpla. Sin embargo, pues si se ponen reductor de velocidad, policías acostados, si se crean zonas de ciclovías, si se acompaña esto de corredores verdes, comienza a crearse esa cultura de moverse a pie o de moverse en bicicleta, de optar por el transporte público. En fin, las zonas rurales tienen retos particularmente complejos en contraste con las zonas urbanas. La difícil supervisión de zonas remotas de las cabeceras municipales, correcto. ¿Sí? Digamos que aquí hay un tema de un reto muy grande que va a ser la aplicabilidad, la implementación como tal, pero la ley 2450 es un buen comienzo. Es un buen comienzo y bueno, no sé si alguien más aquí tiene alguna pregunta, puede abrir el micrófono y preguntar o puede escribir por el chat. Y mientras se animan o mientras preparan sus preguntas, quiero aquí dejar mis datos de contacto. Aquí está mi Por correo, mi favor, número, ¿sí? por favor, disculpe, ¿puede regresar la diapositiva anterior? Esa, Esta. listo. Ajá. Listo, perfecto, gracias. Listo. Listo, como les decía, ahí están mis datos de contacto. La grabación va a quedar aquí en el chat. Eh, y estamos como AAC Centro de Acústica Aplicada, estamos abiertos a dar incluso una asesoría inicial sin ningún costo a las administraciones o alcaldías que nos quieran contactar. Estamos abiertos a eso. Alguien pregunta si los mapas los hacía la Hola, CAR, hola, buenas podemos, noches. sí, sí, buenas noches. Hola, mira que yo quedo un poco como, o sea, si ahora bien la Secretaría de Ambiente, pues tienen, yo no sé si su responsabilidad es como de coordinar, es que yo siento como que quedo un poco perdida, porque por ejemplo en el municipio en que yo trabajo, la Secretaría de Gobierno es la que cuenta como con el contacto directo con todo el tema policivo, es el que tiene los instrumentos para medir ruido, es donde llegan las quejas de ruido, porque la mayor parte de quejas de ruido son asociadas al sector comercial. Entonces, como que yo me pierdo un poco, si ahora bien es un trabajo interinstitucional y de toda la alcaldía, como que en sí siento que la función de la Secretaría de Ambiente es como de coordinar, como de tratar de crear esos espacios de la mesa. Ya. Bueno, si vamos a lo que dice la ley 2450, la responsabilidad de liderar cae sobre las alcaldías, ¿sí? Ya digamos, el, el cómo lo hace la alcaldía, pues ya va más en un tema de gestión de la alcaldía, ¿sí? Ya verá la alcaldía si de acuerdo a las particularidades de su municipio lo hace con la Secretaría de Ambiente o con la Secretaría, la que tú mencionaste, ¿sí? Pero lo importante es que sea la alcaldía quien lidere y que creando esa mesa de ruido, pues se comiencen a abordar todas este paso a paso, ¿no? La zonificación acústica, mapas estratégicos. O sea, la respuesta a tu pregunta la debe dar la mesa de ruido, ¿sí? De acuerdo a las particularidades de tu municipio. Eso es lo que te puedo Ok, decir. ok. Y legalmente esa responsabilidad va a caer sobre la alcaldía.
Esperar. ¿sí? Si Oh, en algún momento se va a hacer un control, no sé, una especie de control, pues esta responsabilidad es de la alcaldía. vale, Eh, gracias. con gusto. Por aquí preguntan en el chat, si los mapas los hacía la CAR, ¿podemos encontrar esa información? La mayoría de los CAR publican sus estudios. ¿Sí? Por ejemplo, el área metropolitana del Valle de Aburrá publica todo en su página, la SDA en Bogotá publica en su página, la CAR, que esta es de Cundinamarca, también publica. Las principales CAR sé que publican, sé que hay otras que no, pero si se les envía un correo, una PQR, ellos deben compartir esa información. Y si no la tienen, pues esa es una oportunidad de hacer veeduría y recurrir pues a otras herramientas legales, ¿sí? Que bueno, que ya van más por el lado de hacer presión jurídica y todo eso, ¿no? Por aquí escriben, Juan Camilo, buenas noches. sí, buenas noches. Juan Camilo, una pregunta más bien como administrativa. En el año 2024, en el mes de septiembre, se firmó un contrato para la actualización del mapa de ruido de un municipio capital aquí en Colombia. Ellos tenían 12 meses para ejecutar el proyecto, deben estar socializando los resultados finales en el mes de septiembre, octubre. ¿Bajo qué normativa ellos tienen que entregarnos esos resultados, teniendo en cuenta que la normativa salió en marzo ¿fue en marzo o en mayo del 2025? Ya, sí, es muy válida tu pregunta. Quiero dejar claro algo y es que la resolución 0627 todavía sigue vigente. La ley 2450 no contradice en, en temas metodológicos, en temas de procedimientos de ensayo y procedimientos de modelación, pues en realidad no entra al detalle de los procedimientos. Por lo tanto, pues no contradice en temas metodológicos a la resolución 0627. En ese orden de ideas, pues, ellos todavía deben ceñirse por la resolución 0627. No obstante, como les puse el ejemplo del mapa de Medellín 2014, ese mapa se hizo, pues primero respondiendo a la resolución 0627 y segundo, adelantándose a la legislación de su momento porque estaba basándose y respondiendo al marco, al estado del arte internacional, ¿no? Entonces, pues sería excelente que este consultor también tomara en cuenta el estado del arte internacional, ¿sí? Como la directiva europea, como, bueno, justificar tu método de cálculo porque usaste comparaste con otros métodos de cálculo, comparaste con mediciones puntuales del parque automotor, ¿sí? ¿Qué conclusiones sacaste? En fin, cosas por ese estilo, ¿no? Entonces, sí, pueden hacerlo con base en la resolución 0627, pero también pueden hacerlo respondiendo a la resolución y al estado del arte internacional. Continúo aquí con las preguntas, Juan dice, Camilo, ¿sí? Vale. Juan Camilo, en nuestro municipio nos dicen que a pesar de que lo que decía la señora anterior, todas las quejas, las solicitudes de ruido recaen sobre la Secretaría de Gobierno, o sea, control físico, a nosotros nos dicen que el mapa de ruidos es responsabilidad y lo debe hacer Corpo Nariño. Corpo Nariño, pues sabemos que es como también a nivel nacional. Ellos son los que realmente deben hacer un mapa de ruido? Tengo entendido que Corpo Nariño es la CAR, la Corporación Autónoma Regional de Nariño. Por lo tanto, según la resolución 0627, ellos son los responsables. Sin embargo, si nos comenzamos a adelantar, pues esa responsabilidad va a comenzar a recaer sobre la alcaldía. Entonces la alcaldía debe comenzar a implicarse, es decir, la alcaldía debería tener pues ya algunos delegados, por ejemplo, en este webinar, ¿sí? Y debe comenzar a implicarse en los temas de ruido para que cuando salga la actualización de la nueva normativa, pues estén a la vanguardia,
¿sí? Estén en la vanguardia y como les decía, finalmente esto del ruido no es un gasto, debe verse como una inversión, porque finalmente se va a traducir en turismo sostenible, en incrementar ganancias por el turismo, por la valorización de las propiedades y por los menos costos invertidos en enfermedades en las personas, ¿sí? Entonces, este es el momento para que los municipios se comiencen a adelantar, ¿sí? Entonces, eso es básicamente. Gracias, gracias. Un gusto. Y les digo, ¿no? Nosotros como ACE estamos disponibles para tener un espacio con las alcaldías sin ningún costo, una asesoría inicial y poder ver cómo les podemos acompañar en este proceso. Continúo aquí con otra pregunta. Dicen, la actualización de la resolución 0627 debería incluir la estandarización de la metodología para la construcción de los mapas de ruido. La respuesta es sí. La ley 2450 lo dice muy claramente en el artículo 8. Dice que se debe reglamentar un método de cálculo nacional para la evaluación del tráfico vehicular, aéreo y ferroviario. Lo dice así textualmente, ¿sí? Entonces, no sabemos cómo lo van a hacer, pero el Ministerio de Ambiente debe hacerlo y tiene ya hasta septiembre del otro año. Entonces, la primera es crear la mesa de ruido, ¿sí? Correcto. La mesa de ruido, digamos que es esa institución interna, interdisciplinaria, con la cual cada municipio va a unir fuerzas para comenzar con lo que tengan a la mano, comenzar a diseñar los planes de acción de la calidad acústica. Aquí dice, el problema es que ahora la responsabilidad cae en las alcaldías y ya se tiran la pelota internamente. Las alcaldías no podrían hacer mucho hasta que Medio Ambiente no actualice los DB, pero ACE haría los mapas o haría todas las políticas de calidad acústica. Nosotros como ACE Centro de Acústica Aplicada podemos acompañarlos en todos los pasos descritos aquí en este procedimiento, ¿sí? Incluso desde la creación de la mesa interdisciplinaria de ruido, asesorando técnicamente, asesorando en el tema de identificación de prioridades, en la zonificación acústica, en la zonificación acústica les decía que no hay que hacer ningún tipo de inversión ni levantamiento de información nueva, ya es con la información de usos del suelo del POT que se tiene, hace los mapas de ruido y hace los mapas de ruido de ocio, que es algo innovador y que ya lo hemos hecho en varias ciudades de España, hacemos los mapas de conflicto, incluso hemos sido asesores, hay varios temas que los manejamos bien porque fuimos asesores de la actualización de la resolución 0627 desde el año 2016 al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Salud y hemos sido también asesores de la ley 2450, ¿sí? Entonces conocemos el tema de fondo. Sí, van a tener acceso a la grabación, de todas maneras, pues ahí quedan mis datos de contacto y pueden contactarnos, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco pues por su tiempo, por su interés y pues esperamos seguir en contacto con ustedes. Estamos para acompañarlos en este proceso y tenemos una flexibilidad para adecuarnos digamos que a sus recursos disponibles. Una feliz noche y hasta luego. Gracias. Gracias, Juan Camilo. Por favor, no se te olvide dejar la grabación. Excelente clase. Muchísimas gracias, Juan Camilo.